En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz, continuamos nuestra explicación del Catecismo Básico para Adultos. Y cuando digo para adultos es para todos, jóvenes que se preparan la comunión, confirmación, confesión, matrimonio, etcétera. Es básico para todos, ¿eh? Entonces me baso en el Catecismo breve, Catecismo Católico Bíblico Apologético, lección 44. Estamos hablando de la penitencia y para hacer, confesión, penitencia. Y para hacer una buena confesión, dijimos, hay 5 pasos: examen de conciencia, dolor de los pecados, firme propósito de enmienda y confesión de los pecados y satisfacción a Dios y al prójimo. Ahora vamos a ver esta confesión de los pecados, que es la lección 45 del breve Catecismo Bíblico y Apologético. Confesión de los pecados. ¿De qué es confesión de los pecados en lo concreto? Confesión de los pecados es la acusación de ellos hecha al sacerdote, legalmente aprobado para conseguir la absolución sacramental. Nuestro Señor, el día de la resurrección, aparece a los apóstoles, les dice: reciban al Espíritu Santo, a quienes perdonan los pecados quedan perdonados, y a quienes retienen quedan retenidos. Entonces el sacerdote perdona por la autoridad de Cristo. En la pregunta 246 de la lección 45 tenemos esta pregunta: ¿estamos obligados a confesar todos los pecados? Para que la confesión sea buena, estamos obligados a confesar todos los pecados mortales que recordamos haber cometido. Ahora, ustedes saben que el pecado mortal es algo gravísimo, nos pone al borde del infierno, y para que el pecado sea mortal hay 3 condiciones: materia grave, algo grave contra los mandamientos; plena advertencia y libre consentimiento. Eso significa que yo sé que es pecado, quiero hacerlo y es materia grave. Por ejemplo, no ir a misa el domingo pudiendo ir, teniendo misa, abortar, fornicar, adulterar, drogarse, emborracharse, consultar brujos, hechiceros, hacerse protestante, por ejemplo, es pecado mortal, de apostasía. Es mayor pecado todavía porque allí abandona todo. ¿Qué debe hacer el que se confiesa? El que se confiesa debe arrodillarse, si la salud lo permite, ante el confesor, hacer la señal de la cruz y rezar el yo pecador. Bueno, cuando hay mucha gente que espera, mejor rezar el yo pecador antes de presentarse al confesionario para que la gente pueda aprovechar el tiempo del sacerdote. Decir cuánto tiempo hace que no se ha confesado es si cumplió o no la penitencia. Por ejemplo, padre, me confesé hace una semana. Entonces eso ya el padre ve que va a ser algo ligero, en el sentido que pecado de una semana. Pero se dice, tengo 30 años de no confesarme, entonces ahí el padre va a ayudarlo para que nada quede. Si cumplió o no la penitencia. Después debe acusarse con sencillez y claridad de los pecados que ha recordado en el examen, sin omitir ninguno de los mortales. Y después escuchar con atención los consejos que dé el sacerdote y la penitencia que le imponga. Y finalmente rezar el acto de contrición mientras el sacerdote da la absolución. Bien. Si uno no sabe el confiteor, es decir, yo pecador, puede leerlo o decirlo antes de presentarse, como dije, a la confesión. Si no sabe confesarse, es bien que pida ayuda al sacerdote que confiesa. Padre, es la primera vez que me confieso, no sé cómo hacer, ayúdame. Entonces, ¿qué decir concretamente? Decir lo que uno tiene en la mente, decir sus pecados. Y después el padre va a hacer unas preguntas sobre los mandamientos y uno debe ser sincero, decir sí, he hecho tal cosa o no lo he hecho, punto. Entonces, de hecho, la confesión es muy sencilla. Confesarse es decir al sacerdote sus pecados con arrepentimiento y voluntad sincera de corregirse. Se dicen los pecados al sacerdote porque recibió
el poder de perdonarlos en nombre y por la autoridad de Cristo. Cristo nuestro Señor, el día de su resurrección, apareció a los apóstoles, que les dijo: reciben el Espíritu Santo, a quienes perdonan sus pecados quedan perdonados, y a quienes tienen que quedar retenidos. Entonces, los que pretenden confesarse directamente con Dios y no con un hombre, no conocen el Evangelio, no saben de qué hablan. Es el demonio que los engaña y piensan seguir el Evangelio. Capítulo 20, 22, 23. Reciben el Espíritu Santo de San Juan. Reciben el Espíritu Santo, a quienes perdonan los pecados quedan perdonados, y a quienes tienen que quedar detenidos. Y sabemos que el sacerdote tiene que guardar un silencio secreto absoluto. Jamás de los jamases puede decir ningún pecado de lo que escucha. ¿Por qué? Y porque si el sacerdote rompiera el sigilo, el secreto de la confesión, que es algo divino, haría pecado mortal que lleva al infierno, sería excomulgado de la Iglesia Católica y solo el Papa podría confesarlo. Ya lo saben ustedes, dijimos que hacer su examen de conciencia es pensar en los 10 mandamientos de Dios, a los 5 de la Iglesia, en los pecados capitales, cólera, ira, enojo, soberbia, orgullo, lujuria, envidia, pereza, etc., los pecados capitales, y también sobre el deber de Estado. Un padre de familia flojo, que se hace enfermo, esperemos que no sea enfermo de veras, pero que se hace enfermo, que es flojo, que no sé qué, no, esto es pecado. Con no cumplir con sus deberes es pecado. El que no estudia bien y va a ropar unos puntos de copiando es pecado, etcétera, sobre su deber de Estado. Entonces, examen de conciencia dijimos sobre mandamientos de Dios, de la Iglesia, pecados capitales, sobre el deber de Estado. Pensar en lo malo que uno hizo para arrepentirse y corregirse en el futuro. Pensar también en el bien que uno no hizo, pudiendo hacerlo. Eso se llama pecado de omisión. La confesión fortalece el alma y la protege del mal futuro y de las tentaciones. Y si uno está en pecado mortal, expulsa el demonio, abre la puerta del cielo, cierra la del infierno, nos hace hijos de Dios. Pregunta 248. ¿Qué debe hacer después de recibir la absolución? Bien, después de recibir la absolución se debe dar gracias a Dios, renovar el propósito de no pecar más y cumplir cuanto antes la penitencia sacramental. Cumplir la penitencia que da el sacerdote. Ahora un consejo: si uno recibe una penitencia y no sabe qué hacer y cómo hacerla, que diga al padre: padre, no sé qué hacer. Por ejemplo, lea tal salmo. Está bien, padre, pero ni Biblia tengo. Bueno, no sé cómo se hace esto. Lea la litanía de tal santo. No tengo misal, no tengo. Decir, si uno no sabe qué hacer, decirlo con confianza. Ahora, para no volver a pecar, debemos evitar las ocasiones del pecado y rezar. Alejarnos de las cosas, internet, televisión, DVD, celular y Facebook, y personas que pueden ser causa de pecado. Las malas compañías y los malos lugares corrompen las buenas costumbres. Nunca abrir mensajes malos, bloquear a sus autores. Por ejemplo, una persona que nos incita al pecado, bien, bloquear su número y eliminarla. Otra pregunta, 249. ¿Cuándo se hace mala confesión? Se hace mala confesión cuando se calla a propósito, por vergüenza, algún pecado mortal, o faltan el dolor y el propósito de enmienda. Entonces, cuando uno a propósito oculta un pecado mortal, bien hace un pecado más, no recibe el perdón. Y también cuando la persona no tiene ninguna gana de corregirse, se confiesa y piensa mañana ir a hacer lo mismo, ahí no vale su confesión, es pecado. Entonces, se hace mala confesión cuando se calla a propósito, por falsa vergüenza, que es orgullo, algún pecado mortal, o falta en el dolor o el propósito de la enmienda. Ahora, cuando uno olvida un pecado o pecados, olvida a pesar suyo, queda perdonado. Lo dice la confesión siguiente: mientras puede comulgar, está bien. ¿Por qué? Porque no puede coexistir la gracia y el pecado juntos. ¿Qué debe hacer el que se ha confesado mal? El que se ha confesado mal debe volver a confesar todos los pecados mortales cometidos desde la última confesión bien hecha. Mientras uno está en pecado mortal, no tiene paz ni tranquilidad.
La paz, la alegría, el pecado mortal no pueden coexistir. El que tiene pecado no confesado, que pida ayuda a Dios, con ánimo y confianza, diga el sacerdote todos los pecados sin ocultar ninguno. Así recibirá el perdón total, tendrá la paz y la santidad que Dios quiere comunicarle. Un pecado, por muy horrible y vergonzoso que sea, tiene remedio con tal que se diga una vez: Cristo es misericordioso, vino por los pecadores, que ama y no rechaza a nadie. Es muy importante saber eso. Cristo no rechaza absolutamente a nadie, con tal que haya arrepentimiento. Recibe el Espíritu Santo a quienes los pecados quedan perdonados y a quienes tienen que quedar retenidos. Y eso es algo muy serio. Entonces, el que oculta pecados no recibe el perdón. El que olvida pecados después de haber hecho un buen examen, que quede tranquilo, dice el pecado olvidado en la confesión siguiente. Queridos hermanos, si quieren conocer más acerca de la confesión en general, en el Catecismo Mayor del Papa San Pío X, a partir de la pregunta 673 y siguientes, hay muchas preguntas, muchas explicaciones que nos ayudan bastante. Entonces traten de aprovechar también de este catecismo, que es muy rico. Ahora una historia. Una persona, por ejemplo, tiene un pecado que nunca confesó. Nunca, no quiere confesarlo por orgullo, por falso temor. Es verdad que el diablo da miedo a confesar porque sabe que será expulsado a patadas, ¿no? El que cayó algún pecado mortal en la confesión, o confesó sin el dolor debido los pecados mortales, no perdonados todavía, hace un pecado de sacrilegio. Sus comuniones son sacrílegas. ¿Qué debe hacer? Volver a confesar todos los pecados desde la confesión mal hecha. En este caso, yo aconsejo, para no complicarse la vida, hacer una confesión general de toda su vida y punto. Y así les aseguro que nada queda y todo se remedia. Decía que voy a dar un ejemplo interesante de una mujer que hizo malas confesiones. Se lee esto en el libro de San Antonio María Claret, Camino recto y seguro para llegar al cielo. Había una mujer que, pobrecita, había hecho una tontera de joven, nunca quiso confesarse, siempre ocultaba sus pecados. Un día llegaron dos misioneros a su pueblo y dijo: esta vez sí voy a confesarme bien. Entonces empezó a confesarse y Dios abrió los ojos de un santo misionero ahí que estaba del otro lado de la iglesia confesando también. Cada vez que esta mujer decía un pecado, salía de su boca una serpiente. Salieron muchas y finalmente salió una muy gorda, muy grande. Salió un poco y regresó. Y al regresar, todas las serpientes que habían salido, regresaron dentro de ella. El santo quedó asombrado. Cuando fueron a su convento los misioneros, el que vio esto dijo al confesor: padre, cuando estabas confesando esta persona, vi que salió muchas serpientes, pero después salió una, un poquito, y regresó, y todas las demás regresaron. El santo dijo: esto es peligroso. Regresaron al pueblo para buscar a esta mujer y ver si pueden ayudarla, y la mujer estaba muerta. Y el sacerdote quedó muy preocupado. De noche estaba rezando para que Dios le manifestara esto, y de repente Dios permitió que el alma de esta mujer que estaba en el infierno le apareciera al sacerdote. El alma apareció montada sobre un demonio en figura de un dragón horrible.
con 2 sierpes enroscadas al cuello, que la ahogaban y comían sus pechos, una víbora en la cabeza, 2 sapos en los ojos, saetas encendidas en las orejas, llamas de fuego en la boca y 2 perros rabiosos que la mordían y que la comían las manos. Y dando un triste, espantoso gemido, la mujer dijo: yo soy la desventurada señora que usted confesó hace 3 días. A medida que iba confesando mis pecados, iban saliendo como animales inmundos por mi boca, y aquella serpiente que el compañero de usted vio asomar la cabeza y volverse dentro, era figura de un pecado deshonesto, que siempre había callado por vergüenza. Quería confesarlo con usted, pero tampoco me atreví. Por esto volvió a entrar dentro, y con él todos los demás que habían salido. Cansado ya Dios de tanto esperarme, me quitó de repente la vida y me precipitó al infierno, en donde estoy atormentada por los demonios en figuras de horribles animales. Esto es el testimonio que da el alma de la difunta. La víbora me atormenta la cabeza por mi soberbia y demasiado cuidado en componerme los cabellos. Los sapos me cierran los ojos por las miradas lascivas. Las saetas encendidas me lastiman las orejas por haber escuchado murmuraciones, palabras, canciones obscenas. El fuego me abraza la boca por las murmuraciones y besos torpes. Tengo las sierpes enroscadas al cuello y me comen los pechos por haberlos llevado de un modo provocativo. Me comen los pechos por haberlos llevado de modo provocativo, por el escotado de mis vestidos y por los abrazos deshonestos. Los perros me comen las manos por mis malas obras y tocamientos feos. Pero lo que más me atormenta es el formidable dragón en que voy montada, que me abraza las entrañas y es en castigo de mis pecados impuros. Queridos hermanos, Dios permitió que esta alma pareciera decir esas cosas para nosotros. Y la infeliz dice: ay, que no hay remedio ni misericordia para mí, sino tormentos y pena eterna por estar en el infierno. Ay de las mujeres, añadió, que se condenan muchas de ellas por 4 géneros de pecados: por pecados de impureza, por galas y adornos, por hechicerías y por callar los pecados en la confesión. Los hombres se condenan por toda clase de pecados, pero las mujeres principalmente por las 4. Y dicho esto, abrióse la tierra y se hundió esta desdichada hasta el profundo del infierno, en donde padecerá por toda la eternidad. Todo eso que su hermano Santo Alfonso María de Ligorio lo dice, y el San Antonio María Claret en su libro Camino Recto Seguro para llegar al cielo, página 106 y siguientes. Y el santo comenta: haz reflexión, cristiano, entiende cómo Dios nuestro Señor mandó salir a esta infeliz señora de la cárcel del infierno y que pasase por la vergüenza para que los mortales supiesen la muerte que les espera si pecan y no se confiesan bien. Ojalá sacases tú de la lectura de este ejemplo el fruto que otros han sacado, haciendo una buena confesión y enmendándote del todo. Un autor dice que este caso de esta señora ha convertido más gente que 200 cuaresmas. El misionero padre Jaime Corella hizo voto de predicarlo en todas las misiones por el grande provecho que causaba a los fieles. Hasta un prelado hizo una fundación para que en ciertos tiempos del año se predicase o se leyese este caso en la iglesia. Mas ay de ti si no te aprovechas de él. Ay de ti si no confiesas todos tus pecados. Ay de ti si mal preparado vas a recibir la Sagrada Eucaristía. Mejor fuera que no hubieras nacido. Y después el santo habla del sacrilegio. Apenas hay delito que más ofenda a Dios que el de la comunión sacrílega. Los santos padres de la iglesia lo demuestran con palabras, ejemplos asombrosos. El que comulga en pecado mortal comete un delito mayor que Herodes,
dice San Agustín. Más horrendo que Judas, dice San Juan Crisóstomo. Más terrible que el que cometieron los judíos crucificando al Señor, dicen otros santos. Y por todos, añade San Pablo, reo será del cuerpo y sangre del Señor, ese ser castigado, como si con sus manos hubiera matado al Hijo de Dios. La comunión sacrílega es un delito tan enorme que Dios no espera a castigarlo en el infierno, sino que ya empieza en este mundo con enfermedades y muertes, lo dice San Pablo en 1 Corintios 11, 27 siguientes. Esto es algo muy peligroso. La comunión sacrílega, Dios la castiga incluso en este mundo, dice, y no espera el infierno, sino que en este mundo lo castiga con enfermedades y muertes. De modo que ya en tiempo de los apóstoles, San Pablo decía que muchos por sus comuniones sacrílegas padecían gravísimos males corporales y otros morían. San Cipriano refiere de algunos de su tiempo que lo mismo era recibir indignamente la Sagrada Comunión que hallarse acometidos a intolerables dolores en las entrañas hasta morir reventados. San Juan Crisóstomo conoció a muchos poseídos del demonio por causa de ese delito. Y San Gregorio Papa asegura que en Roma hizo grande estrago la peste que sobrevino por haberse continuado en aquella ciudad las diversiones convites durante la Cuaresma. Lo mismo refiere San Anselmo por haber cumplido mal con este precepto. Hubo problemas con la gente. Y se lee en la vida de San Bernardo que un monje se atrevió a comulgar en pecado mortal, pero cosa terrible, apenas le hubo dado el santo la sagrada hostia, reventó como Judas y como él se condenó eternamente. Los queridos hermanos, cuidado, el pecado mortal no es cualquier cosa, no es cualquier cosa, es un peligro grandísimo. Y hoy, por desgracia, hasta conferencias episcopales como, no sé, de Filipinas, Malta o no sé, Alemania, quieren dar la comunión hasta los adúlteros. Es engañar a la gente, es pecado gravísimo, es gravísimo. Por eso, aprovechemos de la medicina. La confesión borra todo pecado queda perdonado con tal que uno se arrepienta. Esto es sumamente importante. Un bandolero se estaba confesando con el santo cura de Ars, pero ocultaba sus mayores crímenes. El santo párroco le dijo: ¿no tenéis más? Nada más, contestó el penitente. Mentiroso. En tal día, en tal lugar cometiste tal crimen, en tal esto otro. El santo dijo 2 pecados. Y siguió haciendo la historia de su vida mejor que pudiera hacerlo él mismo. Inútil es decir que con esta misteriosa revelación se convirtió a Dios e hizo una sincera confesión de todos sus pecados. Queridos hermanos, Dios ayuda a veces, pero cuidado, el que a propósito oculta sus pecados, mejor que no se acerca, porque se hunde más, se hunde mucho más. Si Dios quiere, en la charla siguiente vamos a dar unos casos más de eso de la confesión, y después hablaremos de la satisfacción y de la penitencia que uno debe hacer después la absolución. Que Dios los cuide, la Virgen los ampare. Amén. Si quieren, queridos hermanos, conocer mejor su fe católica, suscríbanse a nuestro canal Catecismo Católico Tradicional en YouTube y Telegram. Y también el canal FSSPX Costa Rica. Tenemos muchos temas de formación y espiritualidad. Tengan la caridad de enviar estas charlas a sus contactos para ayudarlos a salvarse. El grado supremo de la caridad cristiana es ayudar al prójimo a salvarse.